Buenas tardes, hermanos, en el nombre del Señor. Seguimos con nuestra guía de análisis de Nehemías, hoy en el capítulo 5. Pero vamos a orar al Señor primero, vamos a pedirle dirección a nuestro Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde por lo bueno que tú eres, Señor. Queremos pedirte, Señor, dirección en tu palabra, discernimiento, Padre del Espíritu, Señor, y que esta palabra que tú nos vas a dejar hoy sea, Señor, hecha carne en nuestros corazones y puesta en obra. Seguimos pidiéndote, Señor, por este país, por el mundo, Padre, para que tú, Dios mío, los sanes, Señor, pero que conozcan verdaderamente aquel que es Rey sobre reyes, Señor, médico sobre médicos y jefe de los ejércitos, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, entramos en el capítulo 5. En nuestras Biblias pondrá el título de Abolición de la usura. Ya eso lo dimos en su tiempo con las oraciones de Nehemías. Vimos un poquito el contexto. Y bueno, este capítulo tiene dos escenas con un comentario final. Hay problemas socioeconómicos, como también vemos cómo Nehemías ejerce su responsabilidad como líder ante esa situación, ante ese problema socioeconómico, y vemos un comentario final que luego posteriormente vamos a analizar. ¿Cuál es la situación enfrentada por Nehemías? Vamos primero a ver Deuteronomio, que es el que nos va a poner en contexto sobre este problema. Deuteronomio, capítulo 23, versículo 20. Deuteronomio 23, 20, dice así la palabra del Señor: del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga el Señor tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Como hemos podido ir viendo, la trama del libro se va desarrollando en la base de devolverle a Dios la honra y la gloria que se merece por su pueblo. El pueblo había perdido todo, tanto físico, espiritual, simbólico, legal, y Nehemías comienza construyendo la ciudad, dividiendo al pueblo en familias, como pasó al principio en la repartición, y ahora toca el tema legal, un tema socioeconómico que también debe ser restaurado por el honor a Dios y por el honor a Israel. Y Nehemías no hace otra cosa que ir cumpliendo, reedificando al pueblo en todos los sentidos. Ya hemos mencionado esto en otros vídeos, cómo Nehemías construye al pueblo de una manera integral, tanto física como espiritual, administrativa, etc. Entonces, la situación que enfrenta ahora es la opresión del pueblo contra su propio pueblo. Ellos son un pueblo que ha estado exiliado, oprimido, esclavizado, y Dios les dio libertad, no para ser opresores de sus propios hermanos, oprimidos y esclavizados, sino que para que sean regidos por una ley de acuerdo a una redención, a una salvación que comienza en el seno del pensamiento y la acción del mismo Dios. Estaba claro que en los decretos de Dios estaba establecido las leyes de interrelaciones humanas, cómo el pueblo se tenía que relacionar entre ellos. Por lo tanto, la usura, el dar para obtener más, visto desde el punto de vista teológico de Israel, era un pecado y por tanto una rebelión añadida, como hemos visto en el capítulo 23 de Deuteronomio. Pero ahora quiero que dirijan su mirada al capítulo 24. Hemos visto el 23, 20 y ahora vamos a ver el 24, 10, que dice: cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, vean, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Se quita el interés. Está claro que desde el punto de vista teológico, Dios quiere la libertad del ser humano en todos sus ámbitos.
Si Dios no hace esclavo a nadie, el hombre tampoco lo puede hacer, y mucho menos si pertenecen a la familia de Dios. Así que la estructura del mundo contemporáneo maneja la usura como una forma de esclavitud actual, haciendo prestaciones y donaciones que son imposibles de pagar. Por lo tanto, hacen al hombre esclavo de sus propios intereses. Esto interrumpe que nuestra vida tenga paz, hermanos, y que el fomento de una relación con Dios continua no tenga elementos que interfieran. Esas son interferencias, digamos, demoníacas, satánicas, que no quiere que nosotros ni tengamos paz ni tengamos una verdadera relación con Dios. Si ustedes entran en internet y ven la deuda mundial por países, ustedes pueden ver que los países más poderosos, Estados Unidos, China, etcétera, dan préstamos a otros países más pequeños. El problema no es el préstamo, ellos le dan préstamo. El problema es que ponen tanto interés en el préstamo que ya el país completamente se hace esclavo del país que presta, porque es imposible pagarlo. Si yo no tengo para comer y tú me das para comer, pero quiere que yo aparte te dé eso y algo más, si yo no tengo, ¿cómo te lo voy a dar? No te puedo dar ni siquiera lo que me das, encima no te puedo dar tampoco algo más. Eso es lógico, ¿no? Así que es una estrategia, ¿verdad?, en el cual los países se incrementan, se van caminando y posteriormente eso es utilizado por los países imperialistas, por los países capitalistas, para obtener un beneficio gratuito de esos países. Y los explotan de tal manera que se quedan esclavos de los países que han dado el préstamo. Ahora, ¿cuál es la función de la repetición de la frase había quienes decían? Si nosotros y tú vas al capítulo 5, vas a ver que en el versículo 2 dice había quien decía, en el versículo 3 repite lo mismo, y había quien decía, y en el capítulo 4 y en el capítulo 5, había quien decía, había quien decía, había quien decía. Vamos a verlo, estos tres de los versículos de 2 al 4 del capítulo 5 comienza así: unos u otros decían. Y es interesante el narrador, porque el narrador quiere enfatizar algo. Vean, versículo 2. Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, necesitamos granos para comer y para vivir. Eso es lo que decían unos. En el versículo 3, por causa del hambre, hemos empeñado nuestras tierras para comprar grano. Versículo 4. Hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, empeñando nuestras tierras y viñas. El problema es que a causa del hambre y de los tributos, de la opresión y de la necesidad, o de la opresión frente a esa necesidad, el pueblo había empeñado y pedido prestado dinero. El tema está en que este dinero se prestaba a intereses altos que no podían pagarse, y eso lo sabían los prestamistas. Con lo cual se debía de dar otra cosa. Como no se podía recibir dinero, entonces los prestamistas recibían propiedades o a las mismas personas en forma de esclavitud. Es como se dice legalmente, ¿no? Algo con alevosía, algo premeditado. Ya esto se estudia y se sabe que este no me va a pagar, pero luego me voy a hacer con su misma vida, con sus mismas propiedades, ¿no? Y el problema es que era de su mismo pueblo. Ahora, la repetición de la frase, esta que hemos visto, había quien decía, por tanto, hace hincapié que el pueblo tenía un sentir común de opresión por el problema socioeconómico. Afectaba al pueblo en general y no a los poderosos. Vean, y esto llevaba al descontento y contrasta con el segundo tema del capítulo 5, donde Nehemías, en vez de utilizar la usura para su beneficio, regala sus bienes y también renuncia a sus privilegios de gobernador de Judá. Sin embargo,
vemos una similitud entre estas tres frases: el sentir del pueblo y la oración final de Nehemías. El pueblo está quejoso y la oración final de Nehemías: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Parece que el pueblo buscaba una liberación porque había empeñado sus cosas, sus vidas, sus propiedades, y Nehemías también parece pedir el favor de Dios por estas acciones. Esto no parece egoísta, simplemente es justo, es justicia. Como dice el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El texto repite una y otra vez, hermanos, el contraste de andar en el camino justo, recompensa, y andar en rebelión, oprobio. La recompensa, andar en el camino justo; el oprobio, andar en rebelión. Por lo tanto, la justicia debe realizarse, y para comenzar se avergüenza a los poderosos, como hemos visto en el capítulo 5, todos aquellos que lo han leído, aquellos que han de servir al pueblo y en vez de hacerlo se aprovechan del pueblo. Pero Nehemías pone su mismo ejemplo. El ejemplo de Nehemías es brutal. Siendo él gobernador de Judá, él pone el ejemplo de que él nunca se ha aprovechado de su cargo, sino que es más, él ha ayudado con su cargo al débil, renunciando incluso a su ofrenda, incluso a su sueldo justo, para dárselo a los que no tenía. La pregunta número 3 dice: ¿cuáles son las tres quejas del pueblo y cuáles las consecuencias? La primera queja del pueblo es la usura que lleva al endeudamiento. No, esa usura que han hecho con nosotros nos han llevado al endeudamiento. La segunda queja es que los intereses son excesivos, o los intereses o las hipotecas. Y los tres se quejan contra los prestamistas, que son de su mismo pueblo. La consecuencia es que estos elementos, hermanos, la usura, el endeudamiento, los intereses excesivos y los prestamistas, han llevado al pueblo a la esclavitud y al sometimiento, sin posibilidad de rescatar sus bienes, ni a sus propios hijos e hijas, ni a sus hermanos. La descripción escrita por el autor en los primeros 5 versículos están escritos en tercera persona. Decían ellos, de tercera persona, yo, tú, él o ellos, tercera persona. Pero el versículo 6 está escrito en primera persona. ¿Cómo afecta este cambio de persona a la lectura de este evento? Vemos que en los primeros 4 versículos la historia nos habla de ellos, de los que decían, tercera persona del plural, y el versículo 5 habla en primera persona. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y ya no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Nos deja ver claramente cómo Nehemías no tiene ningún tipo de problema al inmiscuirse y declarar lo que es justo. No le importa lo que digan los demás. Su celo es vivo, como podemos ver, y le hace reaccionar de esta manera. Se enoja mucho, como dice el versículo 6, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Así que aprendemos que finalmente la queja de muchos, unos, otros, en el versículo 5 se hace una queja común. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. El enojo de Nehemías ante esa queja primaria que se hace presente, que se hace en vez de ellos, ya se hace personal para todo el pueblo. Quiero que entiendan esto, que la queja de otros tiene que ser también la tuya, como pueblo, como parte del pueblo de Dios. Esta queja lleva al enojo de Nehemías, un enojo
tremendo. Y este enojo no le lleva a la imprudencia, sino que medita. Fíjate lo que dice el versículo 7. Versículo 6, me enojé en gran manera cuando oí este clamor. Pero entonces lo medité. Se enoja, medita y luego reprende a los nobles y a los oficiales. No lo hace en caliente, no lo hace enojado. Su reacción va en consecuencia de lo que habla en el primer capítulo. Se debe obedecer la ley de Dios. No existe otra manera, y si esto no se cumple, serían de nuevo exiliados. Por eso él medita en esto. Y además, su actitud hacia los oprimidos es diferente, porque él estaba también, como hemos dicho antes, prestando sin intereses. Así que todo esto lo lleva a él a una conclusión. ¿Cuál es la reacción de Nehemías? Él se enoja, pero medita y luego habla. Pero cuando habla va al grano, al problema. El problema no es los usureros, es el pueblo. El pueblo está desanimado a causa de los usureros. Tú puedes ser usurero, pero si yo no entro, ¿verdad?, contigo, no tengo problema. El problema no es el usurero en sí, sino el desánimo del pueblo. Este desánimo que ha hecho que el pueblo caiga y no camine hacia adelante como quería Nehemías. Por lo tanto, arranca de raíz el problema. Habla con ellos y aboga por su pueblo. Y lo aboga bien porque legalmente ellos habían prestado y tenían que devolverlo. Así que lo que hace es tener una actitud como un abogado en un juicio, demostrando lo que dice las Escrituras y que la opresión que esto causa a Israel lo puede llevar de nuevo a la destrucción y por lo tanto al incumplimiento de las promesas de Dios, que todas las naciones sean bendecidas por Israel y por Cristo. Así que Nehemías habla con ellos, los reúne en asamblea, los convoca y aboga, dice, y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Es una frase que lleva a la meditación del usurero. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No los castiga, les hace meditar. No es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Hermano, aquí Nehemías nos enseña cuál es la actitud que él toma frente a ese problema socioeconómico. Él tiene que hacer entender, él no se aprovecha de su cargo para cortar cabezas, sino que hace entender a los que están equivocados a través de la palabra de Dios. Y al final resulta porque los usureros dejan de pedir esos intereses tan altos. Ahora, el versículo 9 es clave. No es bueno lo que hacéis. ¿Por qué? Porque ejemplifica de manera concreta la situación. ¿No veis que a causa de no obedecer los principios bíblicos que hemos nosotros dicho ya antes en Deuteronomio 23 y 24, donde se dice que el préstamo se puede realizar, pero no cobrando intereses a los hermanos y menos intereses opresivos? Nehemías manifiesta esto. ¿Cómo se enfrenta esto a las naciones? Seremos oprobio de nuevo, seremos carne de cañón para ello. Por eso es importante, porque se vuelve a enfatizar los principios de la oración principal del capítulo 1 de Nehemías. Ellos deben caminar, deben cambiar, deben arrepentirse y deben modificar sus principios para que Dios les devuelva la dignidad. Ahora, ¿cuál es el ejemplo dado por Nehemías? Que él había prestado dinero, él había prestado granos, que él renuncia a la usura y que renunció a sus privilegios como gobernador. ¿Por qué? Por amor a su pueblo. Porque tenía clara la intención de Dios. Esto no quiere decir que prestemos lo que no tenemos, hermanos. Esto significa que por encima de nuestro propio bien está el de la comunidad, el de nuestro prójimo. Nehemías tenía sustento para él, como dice la palabra, y como podía prestar, lo prestaba de buen grado.
sin usura, con tal de evitar una situación económica opresiva, como vemos. La pregunta número 6 dice: noten el gran contraste presentado al lector en los versículos 14 al 18. Veamos, leamos. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas, también eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo eso nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. No se nos ha mencionado antes del libro, de esta parte, que Nehemías era gobernador de Judá. Es admirable que el autor no se presente a sí mismo como gobernador hasta que le toca indicar su ejemplo. Su liderazgo, hermanos, implica el rechazo del cargo. Esto es muy importante. A veces nos afanamos en el cargo y olvidamos el oficio. Aquí se resalta el oficio por encima del cargo. Es decir, Nehemías no se agarró a su cargo para hacer lo que quería, sino que ejecutó el cargo, lo puso en práctica. Y como primer modelo se puso él mismo renunciando al pan del gobernador. Esto es, al impuesto para manutención del gobernador, ya que el pueblo, dice la palabra, estaba demasiado oprimido. ¿Qué pasa en nuestro contexto? Miramos más el cargo y el salario que el oficio. Nehemías demuestra que el liderazgo comienza con un llamado de Dios sincero y la renuncia a cualquier impedimento que lo lleve a ejecutar este llamado, incluso su propio salario que justamente la ley establecía. Y esto me hace pensar en aquellos profetas clásicos que eran independientes de los profetas de palacio o de los profetas del templo. Al no estar comprometidos con nadie, ni con la corona, ni con el templo, ni nada, hablaban abiertamente. Las ataduras materiales, hermanos, pueden influir en nuestro liderazgo de una forma persuasiva. Si nosotros buscamos el bien material, si nosotros buscamos la fama, si nosotros buscamos el cargo, puede ser que nosotros no ejecutemos bien nuestro llamado a causa de eso, porque tenemos temor a perder las cosas materiales y el nombre humano. La pregunta número 7 dice que hay 2 elementos finales en los versículos 15 al 18, que arrojan luz sobre las razones por las cuales Nehemías no aprovechó su puesto como líder. ¿Cuáles son estos 2 elementos y qué nos dice acerca de Nehemías como un seguidor fiel de Dios en un puesto de liderazgo? El primero lo vemos en el versículo 15, el temor al Señor. Es una de las razones por las que Nehemías no se aprovechó de su puesto como líder. Y el segundo lo encontramos en el versículo 18, porque tenía compasión por su pueblo. Temor al Señor y compasión. Qué bueno que podamos tener esas 2 columnas en nuestras vidas para poder ejecutar bien el cargo que el Señor nos ha dado. Ahora, hermanos, sigamos adelante en la pregunta número 8, que nos dice: ¿cuál es el contraste entre los ricos y Nehemías en cuanto al abuso de sus puestos y el temor a Dios? Nehemías tenía conciencia de lo que era el temor a Dios. Es decir, Nehemías tenía conciencia de su inferioridad respecto a Dios y que él tenía que cumplir con los deseos de Dios, no con los suyos, a pesar de sus mismas circunstancias. Los ricos y poderosos no temían al Señor porque ponían sus propias necesidades y ambiciones antes que los planes de Dios, antes que la ley de Dios.
Cuando Nehemías indica que él se deleita en obedecer a Dios, lo dice por experiencia. Es decir, cuando uno teme al Señor, el mismo Dios lo compensa con su amor y con su gratitud. Dice que nunca le faltó comida y que eran muchos, que eran más de 150 personas a la mesa. Es mayor, hermanos, esto que todas las posesiones del mundo. Tener a Dios de tu parte. Hermanos, me remito al comentario anterior sobre el cargo y el oficio. Mejor ejecute su cargo y no se ensañe con el cargo. El cargo sin una ejecución correcta no llega a ser nada, mi amado hermano. Eso le pasa a la silla de San Pedro. Cuando mueren los papas, la silla sigue ahí, sigue el cargo, hasta que viene otro y se sienta, ¿verdad? Pero no es así. En la palabra del Señor los cargos, si no hay ejecución, no existen, no valen para nada. La última pregunta de este capítulo, hermanos. ¿Cómo podemos ver algunos elementos de un modelo de liderazgo en este capítulo? Bien, en primer lugar, nos enseña el celo por las cosas de Dios. Meditar antes que actuar. Tener claro el plan de Dios. Nehemías lo tenía muy claro. Un claro temor, un reverente temor al Señor. Compasión por el prójimo, porque así se demuestra amor hacia Dios, como dice su palabra. Buscar soluciones a los problemas, y no problemas, a los problemas. Ser ejemplo de servicio, ser el primero en servir. Tener una constante relación con Dios en oración y saber, sobre todo, escuchar. Esto es lo que nos enseña este capítulo de Nehemías en este día. Podemos profundizar mucho más, pero ahí dejo la introducción para que usted, hermano, lea y relea el capítulo 5 y encuentre más joyas preciosas para su vida y para la de la iglesia. Con esto, hermanos, damos concluida la clase de hoy. Esperemos que nos veamos pronto otra vez con la clase número 12. Que el Señor le bendiga mucho.